dependiente. Bien, X1. Incide en el costo de capital. ¿Dónde está el costo de capital? En el primer indicador de mi variable dependiente. Bien, entonces esa es la manera de enlazar tus indicadores y que estas finalmente conversan, porque acuérdense de que tu tema tiene que ir enfocada y prácticamente todo es un conjunto entre tu variable independiente y dependiente que tienen que formular tus problemas, objetivos e hipótesis. Bien, sigamos. ¿En qué medida las fuentes de financiamiento, dónde están fuentes de financiamiento? Es el X2, que es mi segundo indicador de mi variable independiente. Locales, internacionales, incentivan el plan de inversiones. Bien, entonces esa es la manera de ir armando no solamente tus problemas secundarios, sino toda la información. Entonces esa es la estructura que finalmente les va a permitir tener una idea general de toda tu investigación. Y cuando ustedes vayan para que le revisen el asesor, tanto el temático como el metodológico, lo primero que les va a pedir es su matriz de consistencia. Entonces, esto es muy importante que ustedes ya lo tengan bien definido, bien haciendo el match entre los indicadores para que no tengan problemas y otra vez tengan que venir cuando les hacen los cambios. Acuérdense los conectores. Entonces, de la misma manera, así como pude formular mis problemas secundarios enfocados a mis indicadores, obviamente cada indicador, tanto de la variable independiente como de la dependiente, tienen que conversar con cada variable. Entonces, costo de capital tiene que ver con inversiones, plan de inversión tiene que ver con inversiones, ¿no? Todo lo relacionado, tus indicadores tienen que estar muy amarrados, es parte de tu variable. ¿Bien? ¿Claro? Y de la misma manera, una vez que he terminado de formular mis problemas secundarios aplicando todos mis indicadores, de la misma manera mis objetivos y así como la hipótesis. Entonces, para la parte de los objetivos, establecer la incidencia de la estructura económica, que es mi primer indicador, con el costo de capital, mi primer indicador de mi segunda variable. Entonces, esa es más o menos la manera que deberían hacer el planteamiento y el desarrollo de su matriz de consistencia. ¿Cómo vamos? En resumen, ¿cómo está de acuerdo al avance de su matriz de consistencia? ¿Más o menos lo han desarrollado así? ¿Sí? ¿Todos? No les veo tan convencidos. Sí. En mi caso, no sé si en metodología o en tesis 1 me dijeron 3 indicadores por cada variable. Ya. Ahorita yo lo tengo, pero así, con 3 indicadores. Claro, podrías aumentar, si ya estás dentro de esa misma línea, es lo general. Un objetivo más, una hipótesis más. Exacto. Buscas tus 2 indicadores para cada variable y simplemente lo completas. Lo único que sí es que tienes que buscar más información de tus indicadores. Pero lo ideal sería de que sean 5, ¿no? Que te va a permitir hacer más preguntas. Porque acuérdense que para la formulación de las preguntas tiene que estar necesariamente también amarrados con tu indicador para que hagan la validación de tu hipótesis. ¿Sí? En algunos casos, y por desconocimiento, cuando se empieza a hacer la tesis, se hace la formulación de las preguntas no ni siquiera sabiendo cuántas preguntas deberían de ser. Y eso va a estar directamente relacionado con la cantidad de tus indicadores. Entonces, muchas veces se ve, tienen 3 indicadores, por cada indicador es una pregunta. Bien, más mis 2 variables son 2 preguntas. Entonces, si yo tengo 6 indicadores para cada variable, ¿cuántas preguntas van ahí? 12, más una pregunta por mi variable independiente y otra por la dependiente, serían 14. Entonces, lo primero que hace el revisor es cuenta cuántos indicadores tienes. 6, más tus 2 preguntas, más tus 2 variables, 14. Entonces, va de inmediato a ver cómo has formulado tus preguntas. Entonces, eso tiene que estar directamente relacionado. Si encuentra más de 14 o menos de 14 preguntas, o falta o te has excedido. ¿Bien? No sé si... Ese es en caso del cuestionario. Claro.
Y de la misma manera para la hipótesis, ¿no? Siempre amarrando los indicadores. Esta matriz les voy a enviar, que es la que es válida para la información que hacen la revisión, y por ejemplo ahí está la encuesta, ¿no? Entonces, si yo tengo, como les explicaba, 6 indicadores y 2 preguntas, finalmente la cantidad de preguntas en una encuesta serían 14. ¿Y cómo funciona esto? El de formular las preguntas. ¿Considera usted que es importante, se acuerdan del primer indicador? Estructura económica. Y así, ¿no? La otra pregunta tiene que estar enfocada con el siguiente indicador: fuentes de financiamiento, negociación, estabilidad económica, contaminación regional. Me muestren su tema, me saquen los 2 indicadores, hagan el match y eso sería genial. ¿Bien? ¿Quién empieza? A ver. ¿Sí? Sí, claro. Pero sí ya lo tienen claro cómo funcionan, ¿no? Los indicadores con las variables, y para evitarnos que, en muchos casos, cuando ya llegan con la información, pues ahí es el momento en el que se dan cuenta de que cómo es que debería de hacerse la relación de los indicadores, ¿no? Que es muy importante. Y sobre todo, cada indicador que van incluyendo en cada variable, tienen que conocerlo, leerlo, porque son una de las cosas que también el jurado incide, ¿no? Muchas veces se incluye palabras o términos para completar un indicador, pero no tenemos muy bien definido el término de ese indicador, ¿no? Entonces es ahí donde surgen los problemas, ¿no? Es importantísimo que cada indicador, que es el cuerpo prácticamente de toda la investigación, tener el conocimiento, ¿no? Ya. El nombre de mi tesis es las operaciones exoneradas de la apéndice 1 de la ley del IGB y su impacto en el crédito fiscal de los concesionarios de alimentos en hilo 2018-2019. Una consulta, ahí tengan bastante en cuenta también en el periodo. Si quieres sustentar tu tesis hoy, vas a tener que esperar el próximo año, porque tienes que esperar a que cierre el 2019. Entonces, si tienes planeado sustentar el próximo año, genial, con el periodo. Exacto. Pero si piensas sustentarlo este año, tienes que esperar a que cierre el año. ¿Sí? ¿Claros? ¿Se pone un solo periodo? Puedes poner del 17, 18, pero el mes que estás desarrollando, por términos contables, y los que son contadores también tienen que esperar el cierre del año fiscal para hacer alguna auditoría o operaciones, a menos que le pongas el mes al cierre del 2019. Porque acuérdate, si estás haciendo una exposición de el impacto del crédito fiscal al 2019, tendrías que esperar a que acabe el 2019 para que sepas cuál es el impacto final que fue durante todo el periodo que es el año fiscal. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Tiene que acabar el año. Entonces, por lo tanto, tendrías que sustentar tu tesis el año 2020, a menos que cambies tu periodo, 2017-2018. ¿Ya? ¿Voy a la matriz? Sí, a tu matriz, lo que me interesa ahora es que sepan cómo hacer el match entre las variables independientes como independientes, relacionado a los indicadores. Acá ya lo que ponen en columnas el problema, que sería cuál es el impacto de los productos de operaciones exoneradas del apéndice 1 de la ley del IGB con el crédito fiscal de los concesionarios de alimentos en hilo, ¿no? Porque el periodo va a cambiar. Ese es el problema principal. Ya, y tu variable independientes, operaciones exoneradas del IGB. Ya, y tus indicadores. Tengo 3. Ajá. Principales productos utilizados. Ya. El segundo, leyes poco comprensivas. Ya. Tercero, concesionarios de alimentos afectados. Perfecto. Indicaste que vas a poner 2 más. Sí, ¿ya? Y de tu variable dependiente. Mi variable dependiente es el crédito fiscal.
Ujú, porque voy a analizar su impacto, ¿no? ujú. Para eso tengo tres indicadores, las compras, el pago de impuestos y las ganancias. Ya, entonces tu primer, sí, es el específico. El primer problema específico. Sí, pase por favor. Ya, ¿me puedes leer el primer problema específico? Sí, ¿qué porcentaje de los principales productos de operaciones exoneradas de la PGC 1 de la ley del IGB utilizan en sus compras los concesionarios de nivel? Bien, ya, el primer indicador, ¿dónde lo tienes? Arriba. Ya, ¿cómo se llama? Es Principales productos. utilizados Y ahí está eso. y eso se relaciona con las compras de la No, variable. pero ¿dónde indicas así que son? Ah, está bien. Ujú, muy bien. De la misma manera, traten de, cuando hacen la parte de los problemas, objetivos, hipótesis específicas, no utilizar los mismos enlaces. Buscar sinónimos o palabras que hagan, que concuerden con la hilación de la pregunta. Bien, Luego el problema 2. sí. ¿Qué requisitos en las leyes de productos exonerados del apéndice 1 de la ley del IGB perjudican a los contribuyentes y no son susceptibles al beneficio del crédito fiscal? Y, ya, y tu indicador 2, ¿ahí dónde estaría? No, en tu pregunta. El indicador 2 sería leyes poco comprensivas Ya con, y está relacionado con pago de ya, impuestos. y en pago de impuestos, ¿dónde lo ubico en tu primera? En la segunda. A ¿Qué ver. requisitos Ujú. de la ley perjudican y no son susceptibles al beneficio del crédito fiscal? Entonces, bueno, ahí el verbo no está igual. El beneficio del crédito fiscal tiene que ver con el pago del impuesto, ¿no? O sea, si no tiene crédito fiscal va a tener que pagar el impuesto. Claro, pero tienes que detallar el indicador. Sí. O sea, necesariamente tiene que ir los indicadores dentro de la pregunta que se hace, o tanto para los problemas, objetivos e hipótesis. La misma palabra, exacto. Sí. ¿Perdón? En los enlaces. En los enlaces. Incide, no sé, las palabras que tienen que enlazar entre el indicador de la variable independiente con la del dependiente. ¿Ya? Afecta, incide, esos enlaces. Bien. Y la última. ¿Qué porcentaje de concesionarios de alimentos ven afectadas sus ganancias por no Ahí tener sí. facturas? Ahí si te das cuenta, está concesionarios de alimentos afectados, está dentro de la primera. Y abajo ganancias. Ven afectadas Ajá. sus ganancias por Claro. no tener facturas. Estos son los indicadores, ¿no? Ven afectadas, sí, en ese sentido. Entonces, ese es definitivamente el orden que, sí, que se tiene que seguir, porque de esa manera les van a revisar, de que los indicadores estén dentro de la formulación de tus problemas, porque ese es el cuerpo de la investigación. Bien, gracias, Celia, esa es la idea. Tienes que aumentar tus dos indicadores más. Igual haz la consulta, si te aceptan con 3 no habría problema, pero no tanto le hagan caso a la parte de los exacto. Ahí con esos 3 indicadores tienes. Lo que pasa es que yo había hecho el tratamiento tributario con respecto a una empresa. Entonces, un compañero lo acaba de mencionar de que no es, que tienen que ser varias empresas. Las empresas es un sector de servicios que tienen el mismo problema en realidad, todas las empresas tienen el problema. Pero cuando yo hice el tema del curso en la parte 1 y 2, yo hablé con los profesores y por lo mismo que era un planeamiento tributario, no podía ser una matriz de consistencia. Por eso es que yo no la hice, porque es un problema, o el planeamiento tributario era un problema específico y no necesitaba hacer un tema de encuestas. Yo les pregunté y dijeron que no era necesario el tema de matriz de consistencia. A ver, te explico. La matriz de consistencia simplemente es un resumen de tu información. Entonces, lo que va reflejado en la matriz de consistencia es tus objetivos, que sí tiene tu... Sí, tengo los objetivos. Que tienes tus hipótesis, tienes tu problema general
y simplemente es plasmar tu información en la matriz de consistencia. Claro, lo que pasa es que sí, yo tengo el objetivo, Ujú. el tema de las preguntas, porque eran 2 preguntas que yo hice, Ujú. la pregunta general y 2 preguntas, incluso tenía identificada lo que era la variable independiente, en este caso el rendimiento tributario, y las dependientes el IGB y renta por impuestos. Ujú. Pero al momento de hacer la metodología, yo no aplicaba el tema de encuestas, porque iba a ser aplicado con temas de entrevista, como era solamente enfocado a una empresa, Ujú. a diferentes personas que trabajaban en esa Claro. empresa, ¿no? Pero así tú hagas una entrevista, Ya. eso no implica que se haga la matriz de consistencia, porque es uno de los anexos de tu investigación. Ya, porque si yo le pregunté en el seminario 2, si no me equivoco, y dijo el profesor, cuando yo le pregunté, dijo que no, en este caso, por ejemplo, en el análisis tributario, no era necesario, y lo que yo hice fue sacar, entonces no está aquí. Ya. Por eso es que Pero yo sí tengo identificado cuáles son las variables. necesariamente tienen que ir. Entonces, Necesariamente. sí, claro, porque es parte de la estructura de la Así tesis. no tenga cuestionario, porque yo no voy a hacer No tiene nada que ver, porque como te repito, la matriz de consistencia es el resumen de tu información. Ya. Entonces, para que el usuario de tu tesis no tenga que leer toda tu investigación, por decirlo así, Se va a tu va. matriz de consistencia, ve cuáles son tus objetivos, ve Porque tu yo hipótesis. tengo 2 preguntas que eran relacionadas al impacto del crecimiento. Pero tiene 2 preguntas como encuesta, como cuestionario, como entrevista. Como objetivos específicos. Ya. Claro, porque yo no, como les digo, no iba a hacer encuestas ni iba a hacer cuestionarios. ¿Y cómo vas a tener tu obtención de datos para el análisis de resultados? Lo que pasa es que, como le digo, es una sola empresa, yo tengo acceso a toda la documentación. Entonces era un procedimiento tributario porque esta empresa debía más de $500,000 a SUNAT. Entonces lo que hicimos fue implementar la forma de pago, de cómo se iba a hacer en los siguientes años, porque esto fue en el 2017. En el 2018, cómo se iba a implementar ello, cómo iban a ir pagando mes a mes. Y por eso es que yo dije, lo voy a continuar porque ya tengo el resultado y sí, realmente sí funciona. Hola. Entonces, ¿Esta es la maestría semipresencial? Sí, claro, pero te van a conseguir una silla ahorita. Martín, una silla por... en función a ello, yo sí tengo el resultado y, bueno, como les digo, es una empresa de servicios y todas las empresas de servicios están dentro del mismo problema tributario porque tienen un exceso de IGB por pagar. Yo tendría que aquí, en este caso, ampliar más lo que es el campo, porque como digo, solamente... El sector, pero necesariamente así amplíes el sector, tienes que tener tu matriz de consistencia, igual, porque con sí, claro. 6 variables para cada uno. No, Perdón. indicadores. 6 indicadores para cada variable. Así es. Tendría que armar nuevamente eso. Así es. Sacarlo al... Sí, así es. Listo, gracias.